mensaje. Bueno, hoy nos toca repaso de física fundamental. En el día de hoy vamos a ver un tema un poco más avanzado, ¿sí? Para los que ya van un poco más avanzados en su estudio, los que ya van adelantando su contenido, entonces vamos a ver, este tema es un poquito ya más avanzado, pero que de todos modos viene en nuestro temario para física fundamental. Okay. Si creen ustedes que el tema les puede parecer un poco extraño o que no lo pueden comprender, yo les voy a explicar qué es lo que deben de saber o cuáles son los conceptos que deben de tener antes claros para poder llegar a comprender al 100% este tema. De todos modos, yo les pido que se queden en la clase porque les va a servir, ¿sí? La clase les va a servir. Entonces, se pueden quedar para que ustedes puedan entender y puedan ir viendo qué es lo que les puede hacer falta de prepararse para poder comprender este tema al 100%. Bueno, lo que también les quería decir es de que pueden ir a revisar los videos de YouTube, sí, ahí también hay contenido publicado para que puedan revisar más ejemplos o ya donde yo estoy aplicando estos conceptos. También si lo quieren aprender de una forma más sistemática, sí, donde puedan verlo desde de principio a fin, están disponibles mis cursos de preparación para que puedan ir ustedes pues en orden, viendo cómo vamos en orden hasta llegar a este punto. Este tema es bastante importante, nos lo examinan en los exámenes de admisión, entonces vamos a hacer un repaso de este tema. Y estos vamos a aprender cómo hacer diagramas de cuerpo libre. Vamos a ver también cómo poder aplicar el equilibrio estático, ¿sí? Entonces, esto es equilibrio estático. Ok, entonces, ¿qué es el equilibrio estático? Bueno, el equilibrio estático es cuando las fuerzas que están involucradas en nuestro sistema, la sumatoria debe ser igual a 0, ¿sí? La aceleración también es igual a 0, porque no hay movimiento. Por ejemplo, les voy a hacer un dibujo para que ustedes puedan entender un poquito más cómo podemos ver el equilibrio estático. Y bueno, les voy a dar un ejemplo que pues todos podemos ubicar fácilmente y puede ser, por ejemplo, que tengamos un techo, tenemos un cable, tenemos otro cable y tenemos una maceta colgando de nuestro techo, ¿sí? Y aquí hay florecitas, aquí hay plantitas. Entonces, este cuerpo se dice que como está ahí colgando, ¿sí? Este cuerpo se dice que está en equilibrio. ¿Por qué está en equilibrio? Porque el cuerpo no se está moviendo, ¿sí? No, el cuerpo no se está desplazando. Ahorita está en esta posición, ahorita está en esta posición y más tarde va a estar aquí. No, el cuerpo va a estar siempre fijo en un sitio. Tampoco el cuerpo tampoco se va a estar moviendo para arriba y para abajo, ¿sí? El cuerpo tampoco va a estar subiendo ni bajando. No va a estar subiendo ni bajando, sino que va a estar quieto, ¿sí? No se va a ni mover ni así, ni moverse así, sino que va a estar quieto. Entonces, cuando está quieto, esto decimos que es equilibrio estático, ¿sí? Entonces, voy a ver si alguien estaba entrando. Buenas noches. ¿No me escuchan? ¿O sí me escuchan? Es que aquí tengo un mensaje que no me escuchan. Yo sí, tal vez sea Sí, problema de ok. la persona. Sí, yo creo que es problema de la persona. Ok, perfecto, gracias. Entonces, vamos a seguir explicando. Muy bien. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar qué está pasando con este dibujo, observamos que tenemos algunas fuerzas que está haciendo que este cuerpo esté en equilibrio. Por ejemplo, tenemos esta primera cuerda que está quieta, ¿sí? Y que está ejerciendo una fuerza para que esto se mantenga en equilibrio, o sea, está tensa. Esto está ejerciendo una tensión, ¿sí? Luego tenemos la otra cuerda que también está ejerciendo una tensión, porque también está
en equilibrio, ¿sí? Tensión. La cuerda no está floja, la cuerda está recta, está tensada, ¿sí? Bueno, y tenemos esta otra cuerda que también está en tensión, ¿sí? Esta otra cuerda también está en tensión. ¿Y qué está pasando con este objeto que está colgando, con la maceta que está colgando? Pues esa maceta tiene un peso, ¿sí? También tiene una masa. Bueno, este objeto primero vamos a decir que tiene una masa, ¿sí? M es la masa del objeto, pero cuando estamos viendo que algo está colgando, aparece lo que es el peso. ¿Qué es el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Peso. Entonces, les voy a hacer aquí como un paréntesis de qué temas son los que deben de conocer ya para poder llegar a este tema. Bueno, para poder llegar a este tema, cosas que ya debo de saber, necesito saber vectores, ¿sí? Vectores, que es, si nosotros nos vamos a nuestro temario, es el segundo tema que está en el temario, ¿sí? El primer tema son cifras significativas y el siguiente son vectores. Entonces, vectores, debemos de saber vectores. Para poder llegar a este tema necesitamos saber vectores, que esta es la unidad 2 de nuestro temario. Bueno, luego necesitamos ir avanzando. Después de vectores viene lo que es movimiento rectilíneo uniforme, es la unidad 3. La unidad 4 es movimiento rectilíneo uniformemente variado. La unidad 5 es caída libre y movimiento parabólico. Y la unidad 6 son leyes de Newton. Entonces aquí necesitamos saber leyes de Newton también, que esta es la unidad 6 de nuestro temario, ¿sí? Entonces todo esto se va a basar en vectores y leyes de Newton. Bueno, y en leyes de Newton, aquí aparecen varios conceptos que primero vamos a saber qué es masa, identificar qué es masa. También vamos a identificar qué es fuerza. Vamos a conocer también lo que es peso y los conceptos de las 3 leyes de Newton, ¿sí? 3 leyes de Newton. Entonces, todos estos temas están dentro de esta unidad número 6. Otra cosa también que debemos de saber aquí son las dimensionales, ¿sí? El uso de dimensionales. Ok, ¿qué es el uso de las dimensionales? El uso de las dimensionales es, por ejemplo, en una clase anterior yo creo que ya les había explicado que las dimensionales es lo que acompaña a las magnitudes, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la velocidad. La velocidad. Okay, la velocidad, yo sé que si me ponen que lleva 6, que es de 6, pero ¿de 6 qué? Yo sé que son metros sobre segundos si estoy hablando en el sistema internacional. Bueno, las dimensionales son estos. Esto es la dimensional. Entonces, aquí necesitamos tener bien claro cuáles son las dimensionales para cada uno de lo que se ve involucrado en esto. Necesitamos saber dimensionales, ¿ok? Entonces, dimensionales, también necesitamos saber el manejo de dimensionales. Y esto lo vemos en la unidad número 1 del temario, ¿ok? Entonces, por eso les digo que este tema ya es un poco más avanzado, porque ya tenemos que saber todo esto que está antes. Pero quédense porque yo aquí les estoy explicando qué temas son los que ustedes deben de saber. Entonces, ya sea que ustedes los investiguen, que vayan a YouTube, o si les interesa el curso, pues entonces ya hablamos, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos de saber. Habiendo dicho eso, el peso, nosotros vemos que es igual a la masa por la gravedad. Porque recuérdense que como está, por ejemplo, lo voy a colocar acá. Es un objeto, ¿sí? Es un objeto, pero estamos viendo que está colgando mi objeto, ¿sí? Entonces, el peso lo está ejerciendo hacia abajo, ¿sí? Esto es el peso. Pero, ¿qué es lo que le está haciendo que se vaya hacia abajo? Es la gravedad. Entonces, la gravedad, sabemos que en el sistema internacional son 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, si estoy en el sistema internacional, y sabemos que es de 32.2 pies
sobre segundo al cuadrado si estoy en el sistema inglés. Entonces debemos de saber en qué sistema estamos trabajando. No puedo mezclar sistemas, es lo que yo les había explicado en un tema anterior. Yo no puedo, bueno, en una clase anterior, yo no puedo mezclar dimensionales de un sistema con otro sistema. O todo lo trabajo en sistema internacional o todo lo trabajo en sistema inglés. Bueno, y aquí con el peso aparece que sus dimensionales son los newtons, ¿sí? Esas son las dimensionales del peso, porque esto aparece de la multiplicación, que la masa, sus dimensionales son kilogramos, y de la gravedad son metros sobre segundos al cuadrado. Cuando yo hago esta multiplicación, me queda kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, y eso es igual a un newton, ¿sí? Entonces, por eso es de que las dimensionales del peso son newtons, y es una N mayúscula. Ok, aquí esto siempre aparece la confusión de cuál es la diferencia entre peso y masa, porque peso no es lo mismo, porque aquí aparece, por ejemplo, cuando estamos en el sistema inglés, nosotros tenemos igual que peso es igual a masa por gravedad, pero si estamos en el sistema inglés, la masa, sus dimensionales son los slugs, ¿sí? Y la gravedad es igual a 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Entonces, cuando yo hago esa multiplicación slugs por pies sobre segundo al cuadrado, esto me da igual a libras fuerza, ¿sí? Entonces, hay veces que en el examen les colocan lo que es las libras, ¿sí? Libras, pero no son libras de masa, ¿sí? Sino que son libras fuerza. Entonces, tenemos que aprender a identificar cuando me están hablando de masa y cuando me están hablando de fuerza, porque no es lo mismo, ¿sí? Estas libras son libras fuerza, no es una libra de carne, no. Esta es una libra fuerza, ¿sí? Libra de masa, sí, hay libra, pero es una libra de carne, pero yo no puedo mezclar porque tengo que saber en qué sistema me están hablando, ¿sí? Pues yo sé que si estoy hablando en el sistema inglés, la masa son slugs, ¿sí? Mientras que si estoy en el sistema internacional, la masa son kilogramos. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Estamos bien? En el sistema internacional que dijo que era, disculpe, ¿Qué cosa? ¿El peso, lo la que acaba masa o de la decir, gravedad? la masa. La masa son kilogramos. Ah, ok, y el sistema inglés son slugs, ¿no? Sí, es lux. Sí. Ok, gracias. Ok, entonces, por eso es de que tenemos que tener bien claro los conceptos, ¿sí? Aquí se trata mucho de conceptos y eso es lo que yo me enfoco mucho en que se aprendan los conceptos, porque si saben los conceptos, entonces pueden aprender, pueden conocer qué les están hablando. Bueno, veamos entonces, bueno, aquí hay algunos que entran conmigo a los repasos, pero ya están conmigo en los cursos y ya vamos avanzando. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, ahorita voy a volver a copiar este dibujito porque lo necesito abajo para poder seguir avanzando. Ok. Bueno, entonces ahora ya tenemos aquí nuestro diagrama de cuerpo libre, que era lo que ya estábamos nosotros analizando, ¿sí? Con el diagrama de cuerpo libre, entonces, esto tiene un ángulo de inclinación, ¿sí? Y este también tiene un ángulo de inclinación. Entonces, ¿cómo puedo yo armar el diagrama de cuerpo libre? Bueno, primero vamos a, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es representar todos los vectores o todas las fuerzas que se ven involucradas en nuestro sistema, o sea, en este sistema. Este es un sistema. Este es un sistema. El diagrama de cuerpo libre lo tengo que dibujar, ¿sí? Para poder ver qué fuerzas están actuando en este sistema. Bueno,
¿Cómo armo mi diagrama de cuerpo libre? Diagrama de cuerpo libre. Primero, esta parte la vemos en vectores, tengo que armar mi plano cartesiano. Tengo que armar un plano cartesiano. Que este es X positivo, X negativo, Y positivo y Y negativo, ¿sí? Ok, entonces, todas estas fuerzas que estamos viendo involucradas aquí en nuestro sistema, las tenemos que pasar ahora, ya no en el sistema, sino que ahora lo vamos a pasar a este plano cartesiano. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Solo voy a poner esto en negro. Okay. Mejor en negro porque todo lo tengo. Muy bien, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, lo puedo hacer de esta forma. Veamos. Vamos a observar la primera tensión, que es la que yo tengo en rojo, ¿sí? La primera tensión. Primero vamos a centrarnos, vamos a escoger un centro, y yo lo voy a tomar acá. Un punto central, y ese lo voy a colocar aquí también en mi plano cartesiano, ¿sí? Lo voy a tomar en mi plano cartesiano, acá. Ok, entonces es desde este punto, ese punto negro, es este mismo punto rojo que yo coloqué aquí. ¿Cómo voy a armar entonces mi diagrama de cuerpo libre? Vamos a dibujar esta línea roja, la voy a dibujar acá porque aquí está posicionada, ¿sí? Está en la misma posición. Pero este es un vector que yo lo voy a llamar tensión 1. Pero esto tiene un ángulo, ¿sí? Se dan cuenta que esto tiene un ángulo. Este ángulo está en la parte de acá. Pero yo siempre necesito el ángulo que está de la horizontal hacia el vector. Ese es el ángulo que yo necesito saber. ¿Cómo encuentro entonces ese ángulo? Este ángulo es el que yo necesito saber. ¿Cómo lo encuentro? Si a mí me están dando el que está de esta forma. Bueno, pues esto ya es matemática. Esta parte no es física, esta parte es matemática. Entonces voy a hacer esto. Lo que tenemos es, supongamos que esa línea se sigue extendiendo. Yo tengo acá que este ángulo es el ángulo alfa. Recordemos que en matemática los ángulos opuestos por el vértice son idénticos, entonces este ángulo también es alfa. Si yo traslado esta línea azul, yo la traslado para aquí abajo, se dan cuenta que es la misma, ¿sí? Entonces, esto se llama ángulo entre dos líneas paralelas. Y eso quiere decir entonces que el ángulo que está aquí es el mismo. Entonces, si este ángulo es alfa, este ángulo azul también va a ser alfa, ¿sí? Pues ahorita no estoy explicando cómo resolver el problema, solo cómo hacer el diagrama de cuerpo libre. Ok, entonces aquí está el diagrama de cuerpo libre, primero para esto que tenemos acá. Bueno, ahora tenemos en la... Vamos a ver si alguien está intentando entrar. No, ok. Ahora vamos a ver con la línea amarilla. ¿Cómo hago esta otra línea amarilla? Entonces, esta otra línea amarilla está aquí, ¿sí? Esta otra línea amarilla está aquí. Y esta le voy a poner yo que es la tensión 2, que es el vector 2. Sí, dime. Dime. Okay. Yo creo que alguien tenía una duda, pero no me habló. Dígame, si tienen duda. A ver, dice, ¿cómo puedo diferenciarlos? Vamos a ver. Alguien dice, ¿cómo puedo diferenciarlos? Pero no sé qué es la pregunta. Ok, no sé cuál sería la pregunta. Mejor pregúntenme así, mejor háblenme, porque así yo puedo explicarles mejor y puedo entenderles mejor sus preguntas a que si me lo escriben, ¿sí? Bueno. Entonces, ahora nuevamente necesito colocar ese vector teta que yo tengo aquí, o sea, este vector amarillo que está aquí, yo necesito colocarlo también en mi plano cartesiano, ¿sí? En mi diagrama de cuerpo libre. Entonces va a ser este ángulo, porque yo siempre necesito el de la horizontal hacia el vector. Entonces, este ángulo va a ser el mismo valor, ¿sí? Porque ya vimos que si funciona con el rojo, va a funcionar con el amarillo. Bueno,
Y ahora tengo que colocar la línea verde y esa vemos que va hacia abajo. Y esta le voy a colocar que es la tensión 3. Entonces, ahorita hice el diagrama de cuerpo libre para las cuerdas, ¿sí? Para las cuerdas. Pero también necesito hacer el diagrama de cuerpo libre, esto es para las cuerdas. Y ahora tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre para la masa. ¿Cómo puedo hacer entonces mi diagrama de cuerpo libre para la masa? Entonces ahora voy a hacer nuevamente mi plano cartesiano. Vuelvo y lo hago. Hago otra vez. Este lo voy a hacer un poquito más pequeño porque es un poquito más pequeño. Vemos que este igual es Y positivo, Y negativo, X positivo, X negativo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a trasladar nuestro punto y vamos a colocar nuestro punto aquí. ¿Qué tenemos aquí en la masa? Si estamos viendo la masa, podemos observar que para arriba está la tensión 3, ¿verdad que sí? Está la tensión 3. Esta sería tensión 3. Y bueno, y para abajo, ¿qué es lo que voy a tener? Para abajo voy a tener el peso de esta maceta. Entonces, para abajo yo voy a colocar el peso W. Entonces, tengo el diagrama de cuerpo libre para las cuerdas y el diagrama de cuerpo libre para la masa, ¿sí? Y entonces, ahora, ¿qué más puedo hacer aquí? Bueno, ya que armé el diagrama de cuerpo libre, tengo que hacer las sumatorias de fuerzas, porque esto tengo que hacer que todo esté en equilibrio y tengo que saber, porque a mí no me están diciendo, mire, la tensión 1 vale tanto, la tensión 2 vale tanto. No me están dando nada, ¿sí? No me están diciendo nada, no me están dando ningún dato. Entonces, el objetivo de esto es de que nosotros tengamos que encontrar cuál es la tensión en todas las cuerdas, pero no me las están dando. Entonces, si no me están dando eso, yo tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre y después hacer las sumatorias de fuerzas para encontrarlos. Pero ahorita ya vimos cómo hacer el diagrama de cuerpo libre, que es lo que nos interesa. Solo vamos a ver ahorita diagramas de cuerpo libre. No voy a hacer todavía sumatoria de fuerzas. Voy a poner otro ejemplo para que hagamos el otro diagrama de cuerpo libre. ¿Alguien tiene alguna duda del diagrama de cuerpo libre? No, picha. ¿No? Ok. ¿Sí se entendió bien? Ok. Sí, todo Veamos. claro. Muy bien. Entonces veamos, por ejemplo, tenemos otro diagrama de cuerpo libre de esta forma. Vamos a ver, tenemos otro sistema. Vamos a ver. Ok, veamos, tenemos otro sistema. Por ejemplo, tenemos este sistema. Es una pared y aquí hay un cable. Este tiene un ángulo. Aquí hay otro cable. Y para abajo hay otro cable, ¿sí? Y aquí está colgando una masa de esta cuerda. Ok, aquí está colgando una masa. Muy bien. Entonces, veamos que esta es la tensión 1, esta es la tensión 2, esta es la tensión 3 y esta es la masa. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Por favor, si lo puede cerrar. Ok, gracias. Muy bien, entonces, ahora tengo que hacer este diagrama de cuerpo libre, pues este es diferente al que hice ahí arriba. Bueno, nuevamente vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre para las cuerdas. Diagrama de cuerpo libre para las cuerdas, ¿sí? Vamos a ver, cuerdas. Entonces, primero hacer el plano cartesiano porque es importante hacer el plano cartesiano, siempre. Bien señalados sus ejes, X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Si no colocan los ejes, está malo porque no vamos a saber de qué estamos hablando, ¿sí? Los ejes bien colocados. Entonces, veamos, primero vamos a dibujar la que ahorita voy a subrayar con amarillo, que es la tensión 1. Entonces, la tensión 1, si nosotros hacemos que este sea nuestro centro y trasladamos nuestro centro para acá, la tensión 1 va a estar ubicada entonces en el segundo cuadrante, ¿sí? Aquí va a estar la tensión 1. Esta sería la tensión 1.
Bueno, ¿y cómo encuentro el ángulo? Pues ya vimos arriba cómo encontrarlo, pues es este ángulo mismo que está aquí. Ahora voy a dibujar la tensión número 2, que sería esta que tenemos aquí, la que estoy colocando en verde. Entonces, esa vemos que está horizontalmente. Entonces, esta es la tensión número 2. Y para abajo la voy a colocar, ahorita la voy a dibujar de color azul. ¿Sí? De color azul. La voy a subrayar de color azul. Y entonces, esta sería la tensión 3. Y ya hice el diagrama de cuerpo libre para las cuerdas. ¿Ok? Ahora necesito hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa. Diagrama de cuerpo libre para la masa. ¿Sí? Entonces, para la masa, entonces vengo y nuevamente dibujo nuevamente mi plano cartesiano, X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Ahora trasladamos el punto para aquí. ¿Qué observamos entonces que tenemos aquí? Primero tenemos la tensión número 3, va hacia arriba. Y hacia abajo, de la misma forma, vamos a tener el peso de esta masa. Recuérdense que peso es igual a masa por gravedad. Y entonces, hacia abajo vamos a colocar el peso. Y ahí estaría formado nuestro diagrama de cuerpo libre para las cuerdas y para la masa de este nuevo sistema que nos colocaron. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aprender a ver qué hay para poder hacer bien mi diagrama de cuerpo libre. Veamos, ¿alguna pregunta de este? ¿No? Va, muy bien. Entonces, ahora veamos otro para poder nuevamente seguir practicando. Veamos. Si no tenemos ninguna pregunta a este, vamos a ver otro. Bueno, ahora vamos a hacer uno, pero ahora sí ya voy a hacer el mismo diagrama de cuerpo, voy a hacer los diagramas de cuerpo libre, pero ahora sí voy a colocar las fuerzas. Entonces, ya que repasamos cómo hacer diagramas de cuerpo libre, ahora sí vamos a poner un poquito más ya con las fuerzas involucradas. Bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ver, tenemos aquí, tengo una cuerda de esta forma, otra cuerda de esta forma, aquí, y aquí tengo un semáforo colgando, ¿sí? Entonces, este es el semáforo, rojo, amarillo y verde. Ok, entonces, aquí tenemos un ángulo de inclinación de 25 grados y aquí me dicen que este ángulo que está aquí es de 15 grados, ¿sí? El peso del semáforo es de, y vamos a ver aquí, vamos a ver, ahorita voy a colocar aquí el ejemplo. Vamos a ver, me dieron la masa de este objeto. Le vamos a poner que la masa son de 75 kilogramos. Sí, yo creo que es mucho para un semáforo, pero le vamos a dejar. Le voy a poner de 45 kilogramos. Ok, entonces veamos. ¿Cómo puedo? Primero, nuestros diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Para las cuerdas. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Vamos a colocar entonces nuestro plano cartesiano porque es importante siempre hacer nuestro plano cartesiano. X positivo, X negativo, Y negativo, Y positivo. Ok. Entonces ahora las cuerdas. La primera cuerda entonces es esta que voy a dibujar aquí con verde. La vamos a dibujar porque primero escogemos nuestro centro, ¿sí? Porque es para las cuerdas y lo trasladamos acá.
Entonces, primera cuerda, aquí. Aquí está nuestra primera cuerda. Ok. Nuestro ángulo de inclinación, ya me lo dieron, me dijeron que son 15 grados. 15 grados. A esto yo le voy a llamar la tensión número 1. ¿Sí? Tensión número 1. Ahora vamos a hacer la segunda cuerda, que sería esta de aquí, que a esta yo le voy a llamar tensión número 2. Vengo y la traslado a mi plano cartesiano, aquí así. Lo voy a componer un poquito para que quede bien. Okay. Ahora necesito el ángulo. El ángulo entonces sería, ¿sí? El ángulo me dicen que este ángulo es de 25 grados, ya vimos que es el mismo que está aquí, 25 grados. Y a este le voy a llamar tensión 2. ¿Qué más tengo acá? Tengo aquí también que para abajo, ¿sí? Le voy a poner con amarillo, tenemos la tensión número 3. Entonces aquí la voy a colocar como tensión número 3. Bueno, ya tengo el diagrama de cuerpo libre. Esto es para las cuerdas. ¿Okay? Para las cuerdas, entonces, vamos a ver cómo empezamos ahora ya a colocar las fuerzas. Como esto está en equilibrio, cuando yo hago sumatoria de fuerzas en el eje X, esto debe de ser igual a 0. Cuando yo haga sumatoria de fuerzas en el eje Y, también debe de ser igual a 0, porque todo está en equilibrio, ¿sí? Nada se está moviendo, no se está trasladando de un lado a otro. Entonces, todo tiene que estar igual a 0. Bueno, como todo está igual a 0, ¿sí? Entonces, ahora tendríamos que ver cómo lo voy a escribir. Como yo les dije, aquí ya teníamos que conocer vectores. Como ya debemos de conocer vectores, sabemos que este es un vector, que es la tensión 1, ¿sí? Ahorita estoy centrada en la tensión 1. Vemos que esto es un vector. Y un vector tiene componentes, ¿sí? Un vector tiene componentes. Entonces tenemos componente en el eje X, que es la tensión 1 en X, y tenemos componente en Y. ¿Por qué? Porque tenemos un vector, tensión 1 en Y. ¿Por qué está colocado aquí? ¿Por qué las puse en el positivo de la Y y en el positivo de la X? Eso es porque estoy en el primer cuadrante, ¿sí? Aquí ya tenemos que tener todo el concepto de vectores. Entonces, necesito la tensión 1 en X y la tensión 1 en Y. Sería en el primer vector, entonces tenemos la primera fuerza, es tensión 1 en X y tensión 1 en Y. Separado, X con todo lo que es con X y Y todo lo que es con Y. Ahora voy con la tensión número 2. Con la tensión número 2, entonces aquí vemos que tenemos también un vector y también tiene componentes. Como estoy en el segundo cuadrante, entonces voy a tener tensión 2 en Y con signo positivo y la tensión 2 en X con signo negativo porque estoy en el segundo cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Entonces sería, para X va a ser negativo, menos la tensión 2 en X y para Y va a ser positivo, más la tensión 2 en Y. Esto sí parece que les estoy hablando un poco como en chino, es porque ya es más avanzado y tenemos que tener claro los conceptos que yo les dejé arriba. Si quieren ir a estudiar los conceptos que les dejé arriba, entonces esto que le puse aquí, que es este cuadrito que les hice aquí, de qué cosas deberían de saber ya para llegar a este punto, tienen que aprenderse todo esto para poder entender bien lo que yo les estoy ahorita explicando, ¿sí? Porque aquí ya tuvimos que haber visto vectores. Pero quería explicarlo porque es un tema que viene en nuestro examen. Ahora con la tensión 3, vemos que la tensión 3 no tiene ángulo, entonces solamente está para abajo y entonces aquí voy a poner que solamente existe la tensión 3 hacia abajo. Y todo esto está igualado a 0 porque está en equilibrio, ¿sí? Entonces ahora se dan cuenta que si yo empiezo a escribir aquí cosas, tengo 3 incógnitas, ¿sí? No conozco ni cuánto es la tensión 1, ni cuánto es la tensión 2, ni cuánto es la tensión 3. Bueno, para esto entonces, como son vectores, necesito encontrar la tensión 1 en X. Eso, acuérdense que para encontrar vectores necesito que
cuando es en X, es el valor de la tensión, que es un número, por el coseno del ángulo, ¿sí? Ya nosotros sabemos que es el coseno de 15 grados. Y para la tensión 2 sería la magnitud de la tensión 2, que no sé cuál es, por el coseno del ángulo del otro lado, que en este caso son 25. Y esto es igual a 0. Bueno, ahorita voy a empezar a colocar valores. Muy bien. Ahora, para la tensión 1 en Y. Como estoy en Y, sabemos que es la magnitud de la tensión por el seno del ángulo. Para la tensión 2 también, más la tensión 2 por el seno del ángulo. Y la tensión 3, pues solo la copio porque esa no tiene ángulo de dirección. Entonces, ahora empiezo a colocar valores. Aquí sería la tensión 1, que no sé cuál es porque lo tengo que averiguar. Por el coseno, ¿cuánto vale el ángulo verde? Vale 15 grados. Menos la tensión 2, que tampoco sé cuánto es porque es una incógnita, por el coseno de 25 grados porque es el ángulo negro. Ok. Entonces, ahorita vamos a seguir con el Y. Aquí sería tensión 1 por el seno de 15 grados, porque es el mismo. Recuérdense que para que esto sea válido, para usar coseno y seno, tengo que saber que siempre tengo que agarrar el ángulo de la horizontal hacia el vector. Siempre, no puedo agarrarlo de otra forma, porque si no, no me va a funcionar. Y tengo que saber en qué cuadrante estoy para colocar los signos correctos. ¿Ok? Bueno, ahora para la tensión 2 sería más la tensión 2 por el seno de 25 grados. Menos la tensión 3 y todo esto igual a 0. ¿Ok? Entonces ahora vamos a colocarlo en nuestra calculadora. Voy a colocar coseno de 15 grados. Ahorita lo estoy usando con calculadora porque sí puedo utilizar calculadora. Recuerden que en el examen no pueden usar calculadora. Se deben aprender funciones trigonométricas básicas, ¿sí? Por ejemplo, de 30 grados, de 45 grados, de 90 grados y de 0 grados, ¿sí? Se deben de aprender esas, ¿ok? Bueno, vamos a colocar coseno de 15 grados. Eso es igual a, solo voy a ponerlo con dos decimales. Permítanme. Ok. Entonces, coseno de 15 grados es 0.97 por la tensión 1. Pues esto ya no es física, esto ya es, aquí esta parte de ahorita que estoy haciendo ya es matemáticas. Bueno, coseno de 25 grados, eso sería 0.91 tensión 2. Y esto es igual a 0. Okay. Ahora, seno de 15 grados, eso es igual a 0.26 por la tensión 1. Seno de 25 grados, eso es igual a 0.42 por la tensión 2 menos la tensión 3. Ok, ahora se dan cuenta que tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. Bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo solo puedo resolver dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? O tres ecuaciones con tres incógnitas. Pero aquí tengo 3 y 2. Bueno, pues para eso tengo que hacer todavía me falta que hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa, ¿sí? Entonces voy a hacer acá, diagrama de cuerpo libre del semáforo, ¿sí? Ok, para el diagrama del cuerpo libre del semáforo vengo y de todos modos hago mi diagrama. Colocamos entonces de la misma forma, Y positivo, Y negativo, X positivo, X negativo. Observamos que entonces tenemos la tensión 2, la tensión 3 que está hacia arriba, la tensión 3 que está hacia arriba, y esta sería la tensión 3. Y para abajo sería el peso del semáforo, ¿sí? Entonces, ahora aquí tengo que hacer también diagramas de cuerpo libre, tengo que hacer sumatoria de fuerzas. Hago sumatoria de fuerzas para el eje X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Pero ahora vemos que en X no tengo nada, ¿sí? En estos ejes de acá, en estos ejes no tengo nada. Entonces, esa parte no la voy a utilizar ahorita. Esto no lo voy a usar ahorita. Esta parte no. Solo en Y. ¿Y en Y qué tengo? Tengo que la tensión 3 es hacia arriba y tengo que el peso del objeto,
o sea, mi semáforo es hacia abajo, por eso es que va con signo negativo, porque está en Y negativo, ¿sí? Entonces, ahora aquí despejo y digo que la tensión 3 lo paso del otro lado y esto es igual al peso. Recordemos que peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, el peso sería, ¿cuál es la masa de mi semáforo? Son 45 kilogramos. 45 kilogramos por la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, porque estoy en el sistema internacional. 45 por 9.81, eso es igual que el peso de mi objeto son 441.45 newtons. ¿Sí? Entonces, pero dice que el peso, la tensión 3 es igual al peso, y el peso, entonces ya vimos que son 400, ahora solo sustituyo, 441.45 newtons. O sea que la tensión 3 vale 441.45 newtons. Porque aquí en la ecuación me dio que la tensión 3 es igual al peso. ¿Ok? Entonces yo tengo la tensión 3. Si yo tengo la tensión 3, puedo venir y la puedo colocar acá. ¿Sí? Entonces vengo y la coloco de este lado. O sea, aquí sería 0.26 por la tensión 1 más 0.42 por la tensión 2. Y ahora el peso, vimos que el peso entonces sería menos 441.45 y esto sigue estando igual a 0. Entonces ahora sí, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. La T1 es incógnita y también tengo que T2 es la incógnita. Bueno, y ahora utilizo matemáticas y realizo estas ecuaciones. Aquí la podemos hacer por el método que ustedes quieran, ya sea método de igualación, método de sustitución o método de eliminación. La voy a hacer por el método de eliminación. ¿Sí? Eliminación. Entonces voy a colocar aquí, sería 0.97 por la tensión 1. Lo voy a colocar ya todo aquí con el mismo color. Sería 0.97 tensión 1 menos 0.91 por la tensión 2 y esto es igual a 0. Y ahora la otra ecuación sería 0.26 por la tensión 1 más 0.42 por la tensión 2 y el peso lo voy a pasar del otro. Sería menos 400, perdón, pasaría como más. Está restando, pasa al otro a sumar como 441.45. Ahora, pues hago el método que mejor me funcione y aquí lo podríamos hacer por el método de eliminación. ¿Sí? Ok, ¿cómo hago por el método de eliminación? Entonces voy a multiplicar esta ecuación, la voy a multiplicar por 0.26. ¿Sí? Adelante. Adelante, dime. Háblenme, chicas, por favor, háblenme. ¿Perdón? Ahí va a usar una ecuación, ¿no? Sí, estas son dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces esto es ecuaciones simultáneas. Sí, esto ya es matemática, esto no es matemática. Esta parte hasta aquí era física. De aquí para acá era física, todo lo demás ya es matemática. Sí, exactamente, sí. Gracias. Ok, muy bien. Entonces ahora lo voy a multiplicar por 0. Bueno, creo que sí, lo voy a multiplicar por 0.97, pero con signo negativo para cambiarle de signo a estas, ¿sí? Ok. Voy a insertar un espacio. Entonces hago esta multiplicación. Voy a terminar esto rápido. Sería 0.26. Todo esto tengo que multiplicarlo por esto. Por 0.97. Y esto me daría igual a 0.25 por la tensión 1. Ahora 0.26 por 0.91. Esto me daría menos 0.24 por la tensión 2 igual
0.26 por 0 sería 0. Ahora, menos 0.97 por 0.26. Y esto me da entonces igual a menos 0.25 por la tensión 1. Y este es el objetivo, miren, eliminar una. Ahora, aquí sería 0.42 positivo por 0.97, menos 0.97. Y eso me da menos 0.41 por la tensión 2. Y esto es igual a menos 0.97 por 441.45. Y esto me da menos 428.21. Ahora sí, vengo y hago mi eliminación. Elimino estos porque menos más 0.25 menos 0.25, eso es 0. Entonces aquí sería menos y menos, se suman y se mantiene el signo. 0.24 más 0.41. Eso es igual a 0.65 por la tensión 2 y 0 menos 428 sería menos 428.21. Vamos a insertar otro pedazo acá. Y ahora tendríamos que, ya tenemos aquí, menos 0.65, tensión 2 es igual a menos 428.21. Ahora ya puedo encontrar cuánto vale la tensión 2. La tensión 2 sería menos 428.21 dividido menos 0.65. 428.21 dividido 0.65. Eso se vuelve positivo porque negativo y negativo se vuelve positivo. Ok, entonces, voy a bajar un poquito más esto. Y esto lo voy a subir acá. Esta, la tensión 2, entonces tendría un valor de 658.78 newtons. Y ya encontré cuánto vale la tensión 2. Ahora, ¿cuánto vale la tensión 1? Pues agarro cualquiera de las dos ecuaciones y sustituyo los valores. Yo lo voy a agarrar en la primera ecuación, que sería 0.97 por la tensión 1, menos 0.91 por la tensión 2, y esto es igual a 0. Ya sé cuánto vale la tensión 2, entonces sustituyo 0.97 tensión 1 menos 0.91 por la tensión 2, que vale 658.78, y esto es igual a 0. Entonces, 0.97 tensión 1 y 0.91 por 658.78. Esto es igual a menos 599.49. Sigo despejando, entonces esto es igual a 0. La tensión 1 entonces sería 599.49. Paso a dividir el 0.97. Esto digo 0.97. Y esto me da igual que la tensión 1 tiene un valor de 581.51 newtons. Y aquí resolví todo mi problema. Encontré cuánto vale la tensión 1, cuánto vale la tensión 2 y cuánto vale la tensión 3. Y así se resolvería este tipo de problemas. ¿Ok? Yo sé que fue mucha información. Si no están acostumbrados al tema, fue mucha información lo que recibieron ahorita, pero así es como tenemos que llegar a resolver nuestros problemas.